Bueno, por la hora, más que buenos días, buenas tardes, aunque seguro que ninguno de los presentes hemos almorzado aún. Pero bueno, estamos aquí hoy para participar en la videoconferencia que Remedios Melero va a impartir con motivo de la Semana del Acceso Abierto. Teníamos previsto que después de esta conferencia hiciéramos entrega del premio al profesor investigador que más documentos hubiese subido durante este tiempo en el repositorio institucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en Acceda, pero por cuestiones ajenas, sobre todo debido a la participación que el profesor que ha ganado el concurso tiene en unas jornadas, y además porque tiene que pasar consulta médica, vamos a darle la vuelta un poco al acto y vamos a hacer entrega en primer lugar del premio. Tengo a mi derecha al ganador del concurso, don Ricardo Navarro García, que es jefe del Servicio de Traumatología del Hospital Universitario Insular de Las Palmas de Gran Canaria, además de ser profesor titular de Traumatología y Cirugía Ortopédica de la universidad. Fue en su momento director del Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas, del que actualmente además es secretario, y dirige la revista de Ciencias Médicas y Quirúrgicas. La entrega de la tableta la va a hacer el representante de la empresa Sati, que ya no me... Francisco Ramos, y yo sin más les dejo. Muy bien. Vale, yo quisiera decir 3 palabras, agradecerle a la universidad y a su vez a don Julio Martínez como portavoz, y que ha hecho posible que la revista Canarias Médicas y Quirúrgicas, que venimos desarrollándola desde hace unos 20 años, pero antes lo llevaba el Colegio Médico, y entonces ya nosotros hacernos cargo, se hizo cargo el Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas que yo dirigía, y también el Hospital Universitario Insular de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, previa autorización de la gerencia en aquel momento, se le pidió permiso y a colaborar con nosotros, y estaban encantados. Entonces nos decidimos a sacar a relucir esta revista, que creo que hay unos correctores y tiene cierto prestigio, porque los trabajos son revisados, son o bien casos clínicos o trabajos retro o prospectivos. Es decir, que hemos procurado que la revista tenga cierto interés y cierta seriedad, que tiene introducción, materia de métodos, tratamiento, discusión, conclusiones y la bibliografía, y queremos seguir trabajando con la universidad mediante don Julio Martínez, que se ha prestado y un favor que no se lo pagaremos nunca, en haber repuesto todo este número, porque además es que llevamos todos los años, hacemos unas jornadas canarias de traumatología y cirugía ortopédica, que hoy hacemos las 25, llevamos 25 años ininterrumpidamente, y ahora mismo le estamos entregando la revista de todas las ponencias hechas, se lo estamos entregando a los ponentes. Es decir, que aparte de sacar la revista Canarias Médicos, sacamos un libro de todas las conferencias que se han sacado. Así que tenemos 2 revistas, una Canarias Médicas y Quirúrgicas y otra revista de la jornada, y que esperamos también, con la ayuda de la universidad y don Julio Martínez, pues también introducir en la seda, y que tengan, que se da a conocer que en Las Palmas de Gran Canaria nos movemos en cierto sentido para beneficio de los alumnos, o bien en sentido de seminarios, charlas, conferencias, es decir, para que se aprovechen en cierto modo todos los alumnos de nuestra experiencia, porque lo hacemos verdaderamente con profesionales que nos preocupamos en preparar las conferencias, y para darle un cierto interés y un cierto empaque a estas conferencias. Y yo, de mi parte, nada más que darle las gracias a don Francisco, representante de Sati, y que esperamos que el otro año también nos llevemos el premio, porque vamos a seguir esto sirva para publicar. Vale, que vamos a seguir publicando. Que muchísimas gracias. Muchas gracias, hijo. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer, por supuesto, a Sati la entrega de este premio, porque sin ellos la entrega de la tableta no hubiese sido posible. Agradecer la participación de profesores investigadores
como el ganador de esta edición. Y por supuesto agradecer a la sección de informatización de la universidad y en concreto a Pilar, además de a Julio por el trabajo previo, pero sobre todo a Pilar porque sin su participación no se hubiesen podido ver. Y otra cosa, que no se parta ninguna pata, que abajo estamos. Cualquier cosa que pase, no se parte nada de traumatología, que abajo estamos nosotros. Que muchísimas gracias. Acompáñanos, necesitamos. Bueno, ahora sí que vamos a dar paso a la conferencia que va a impartir Remedios Melero. Yo tengo la chuleta de su currículum aquí delante porque la verdad es que además de la formación que tiene ha participado en muchísimas actividades que voy a intentar resumir brevemente. Remedios Melero es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia y trabaja en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es vicepresidenta de la Asociación Europea de Editores Científicos y durante estos últimos años ha trabajado en temas relacionados no solo con publicaciones electrónicas, con procesos de evaluación, ética de publicación y derechos de autor, sino sobre todo sobre el acceso abierto a la producción científica, en especial a cuestiones de derechos de explotación, políticas institucionales de acceso abierto. Ha colaborado en la organización de cursos y talleres y en la elaboración de múltiples tutoriales, además de publicar numerosos artículos sobre esta cuestión. Es coordinadora del Grupo de Trabajo Español de Acceso Abierto a la Ciencia y en la actualidad trabaja en un proyecto nacional relacionado con políticas de libre acceso, derechos de autor y repositorios institucionales. Es partner de un proyecto europeo, NECOVELAC, para la promoción y capitalización en materia de acceso abierto y producción y publicación científica. Reme, si me he saltado algunas cosas te pido disculpas, pero yo sin más te cedo la palabra. Vale, creo... A ver, voy a hacer la prueba a ver si me oigo yo misma. Vale, sí. Bueno, es un poco lioso tener un ordenador al cual estás hablando y tener otro también donde te ves, pero bueno, es una forma de saber cuando lo que vosotros estáis viendo. No se me ve entera, pero es culpa de mi cámara. Bueno, antes de empezar esta conferencia, quería agradecer a los organizadores de esta sesión y la que tuvisteis ayer por, digamos, el significado que tiene dentro de la semana del acceso abierto. La siguiente es que ayer desde mi casa pude seguir un poco la sesión de debate, no toda porque se me cortaba, pero sí que, y tiene mucho que ver esta presentación, yo hice un post a través de un tweet, pero creo que no llegó, y entonces era sobre, yo vi que se centralizó mucho en lo que es el artículo, la publicación, las revistas, y no el más allá del significado del acceso abierto, que bueno, hoy un poco lo vamos a ver. Bueno, pues dicho esto, hay algunas cosas que implícitamente yo he dado, por supuesto, que ya la gente que asiste tiene algunas nociones del significado, y entonces vamos a ver, digamos, algunas cosas con respecto a lo que uno oyó ayer, que era la publicación, pues algo más que eso. Bueno, dicho este inciso, este paréntesis, vamos a empezar. Perdón, es que estaba ahora. Entonces, a ver, va con un cierto retraso esto de estar en un lado y otro del Atlántico. A ver si quiere pasar. No sé por qué no. Un momento, porque ahora es mi pantalla la que no quiere moverse. ¿Hay algún problema con la... A ver, un momento. Hemos hecho unas cuantas pruebas y siempre funcionaba, pero... ahora algo está fallando con mi pantalla. Vale, exacto. Bueno, rebobino de nuevo. Vamos a empezar con la presentación y antes de, digamos, entrar en los temas propiamente dichos del acceso abierto,
Quiero recordar esto, que también tuve ocasión de hacerlo en la Universidad Pública de Navarra esta semana, bueno, no la misma, pero sí hacer esta observación. Y es que hay una ley orgánica de universidades española y uno de los artículos que define las funciones de la universidad, en concreto, o el apartado C y D del subapartado número 2, que habla de la difusión, de la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico. Y el segundo, la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. Es decir, que aquí no se habla de acceso abierto, pero sí que se habla de transferencia de conocimiento al servicio, digamos, en general de la sociedad. Luego, aunque no se mencione implícitamente, la función del docente, del profesor, del investigador, debería ser una de ellas y a través, pues, precisamente de facilitar ese conocimiento al resto de la sociedad, pues poniéndolo a disposición pública, por ejemplo. Bueno, esto es un inciso, pero era un recordatorio un poco para incitar a la reflexión. Esto es una diapositiva hecha de un vídeo de hace poco, que es el día 24, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Clarissa King, Nelly Kroes, pues hizo un vídeo iniciando la Semana del Acceso Abierto, en este caso para la Semana del Acceso Abierto en Holanda. Y bueno, si tenéis oportunidad podéis ver el enlace en la presentación, y si no lo encontráis fácilmente en Google. Y entonces empieza diciendo que ella es una fan del acceso abierto y de la innovación. Entonces, que parte de ese acceso abierto a la producción científica es no solamente una cuestión de lo cojo, lo leo y me lo bajo y me lo puedo llevar a mi casa. Simplemente que el acceso abierto no solamente beneficia a eso, sino a la educación y a la innovación. Y luego una frase que sí que ha circulado por todas las listas, digamos, relacionadas con el tema, es de que el acceso no debe ser un lujo, sino más bien un deber. Entonces, y ya para terminar con sus palabras, de este vídeo, es que, bueno, que sobre todo los resultados de la investigación financiada con fondos públicos deberían estar accesibles lo más rápidamente y lo, digamos, a cuantas mayores fronteras lleguen, ¿no? Vamos a recordar un poco también lo que dice la Declaración de Berlín, que supongo que todo el mundo ya la conoce. De hecho, Canarias fue una de las primeras signatarias, en este caso el consejero que opina en ese momento. Y entonces, lo digo por lo que decía del debate de ayer. Aquí en la Declaración de Berlín lo que está hablando es de los resultados de la investigación científica original, datos primarios, metadatos, materiales, fuentes primarias, representaciones digitales, es decir, medios audiovisuales, y no está restringiendo al tema de los artículos. Es cierto que luego, digamos, cuando uno habla de la vía dorada y la vía verde, uno que se enfoca en las revistas de acceso abierto y a los repositorios, la vía verde, en realidad lo que hemos estado un poco, y digo hemos estado todos, un poco, digamos, comprimiendo lo que es el sentido del acceso abierto. Entonces, si repasamos lo que dice la Declaración de Berlín, no estamos solamente en el caso de ese artículo, estamos en el caso de la producción científica expresada en una forma. Puede ser un artículo, puede ser un vídeo, puede ser una partitura, puede ser cualquier cosa, digamos, que podamos imprimirla en un formato digital y difundirla a través de Internet. Luego hay que tenerlo muy presente y de hecho esta presentación va en ese sentido. Aquí tenemos de nuevo a Nelly Kroes, con un aspecto un poco diferente, y hablando de lo que, esto es un informe que le encargó la Comisión Europea a una serie de expertos, y hablando de cómo veían ellos, digamos, la proyección hacia el año 2020, 2030, cómo sería, digamos, ese compartir la producción científica a través, ya no del formato acabado, sino de los datos, ¿no? Entonces, esto es un informe que yo también invito a que lo leáis, en el cual la relevancia de los datos juega un papel súper importante. De hecho, los últimos comentarios que se han hecho también a través de listas hablan muchas iniciativas
relativas a datos, a creación de infraestructura con datos, en fin, es algo por lo cual la Comisión Europea va a apostar en el próximo programa marco seguramente, y de hecho ya está recabando información, y de qué forma se tendrían que disponer, sobre todo tecnológicamente, pero no solamente tecnológicamente, sino los usuarios que papel jugarían. Como digo, es un informe, está disponible en la web y también es muy cortito y se puede leer fácilmente. Volvemos de nuevo a la declaración de Berlín y vuelvo a insistir, es porque es mucho más rica que lo que nos hemos ceñido a las dos rutas. Y obviamente estamos hablando de un entorno digital, un entorno en la red, y entonces habla de que la futura web, en este caso, fijaos que es del año 2003, ha de ser interactiva y transparente. Transparente en el sentido de que tiene que ser de estructuras abiertas, donde las máquinas puedan hablar entre ellas, ¿no? Por eso se habla de la interoperabilidad. Es decir, que a lo mejor hay que volver a hacer una lectura de lo que nos estábamos diciendo, lo que estaba diciendo la declaración de Berlín del 2003. Y eso ya sí que es casi el inicio de mi presentación. Entonces es el reto, ¿no? El reto, digamos, o por lo menos tal como lo veo yo, para el futuro en un entorno de acceso abierto, es evolucionar a una ciencia que sea abierta. No estamos hablando solamente de las comunicaciones, sino abierta a esos objetos digitales que estamos generando en nuestras actividades, tanto docentes como investigadores. Y no solamente el profesor, igualmente están implicados otros estamentos como pueden ser los estudiantes. Y que sea sobre todo interoperable, es muy importante. Si nosotros creamos objetos digitales que mucha gente dice, bueno, yo lo pongo en mi página web, Google lo encuentra y lo tengo en abierto con mis licencias, sí, lo va a encontrar, lo va a poder leer y lo va a poder bajar. Pero ese objeto va a ser una isla más, un objeto aislado en el universo de la web. Entonces lo que hay que hacer es que esos objetos hay que ubicarlos en lugares, en sistemas que sí que lo sean, porque sobre esos sistemas se van a construir capas sobre estos datos. Luego es muy importante lo de no solamente exponerlo a Google, sino ubicarlos en lugares donde puedan sistemas interoperables, donde haya otros terceros que puedan interaccionar con ellos. Y para ello hay que compartir. Y en este caso me voy a ceñir mucho al tema de los datos, porque como ayer ya se habló bastante también de lo que era el artículo, pues vamos a ver un poco el tema de datos que quizás es un poco más desconocido. He de decir que sí, supongo que habrá algún docente en la sala, espero, o investigador, seguramente lo sabe mejor que digamos, otras personas. Cuando uno hace una investigación, hay muchísimo trabajo que no se plasma en un artículo metodológico, de revisión bibliográfica, de problemas que se han tenido. El PDF que se genera al final con ese artículo y que todos estamos tan contentos de poder imprimirlo y pasearlo por ahí, pero realmente oculta una información o no permite mostrar esa información que es muy valiosa. Y esa información se puede incorporar a ese objeto digital o formar parte de él. Entonces, en ese sentido, ya no solamente una hoja de datos, sino puede haber imágenes, puede haber vídeos, puede haber otro tipo de objetos, digamos, que puedan estar asociados a ese artículo o a esa tesis o a ese informe. Repito, no tenemos que ceñirnos al artículo solamente. Vamos a ver también que existen otras definiciones de lo que significa abierto. En este caso tampoco no es la más conocida, pero bueno, yo os la voy a poner. Veis la de arriba, que es la de Peter Schubert, que es lo más sencillo, ¿no? La literatura, la literatura científica es digital, está en la web, está libre de cargas, digamos, para acceder a ella, y de alguna manera libre de alguna carga de los derechos de reproducción para poder utilizarla. Pero también está esa definición que es posterior y que a mí me gusta mucho porque si vais a la página esta de la Knowledge Foundation, que es de donde viene esta,
Entonces habla de que el acceso abierto es todo, o sea, todo aquel material, una pieza, llaman piezas, que puede ser desde un soneto, lo veis ahí, no sé si lo veis, pero bueno, yo sí que lo leo fácilmente, desde un soneto hasta una secuencia genética o una secuencia pues, de tomadas, por ejemplo, de datos geológicos o geodésicos. Entonces, vuelve a reincidir en que no solamente no estamos hablando de texto, ni de artículos, ni de trabajos, sino cualquier objeto digital, digamos, y que sea accesible, y entonces que la única cosa, digamos, condición para poder reutilizarlo es reconocer el autor, el reconocimiento de autoría, nadie va a poner eso en tela de juicio, y luego el compartir ese objeto de igual manera. Es decir, imaginaros que en este caso, en mi presentación, que la habéis visto que tiene unas licencias de uso, al principio, en la primera página, pues yo estoy diciendo, puedes reutilizarla, tienes que decir quién es el autor y en estas o en otras condiciones. Pues esto es lo que nos está diciendo exactamente igual. Si lo utilizas, lo que tienes que decir es quién la ha hecho y reutilizarlo igual, de forma que va engrandeciendo la cadena de objetos digitales, digamos, en abierto. Esta misma iniciativa ha creado unas licencias, que luego también las vamos a mencionar, que tanto son válidas para objetos, digamos, de contenido y para los datos. Cuando hablo de datos, significa que pueden ser tablas, pero pueden ser colecciones, catálogos, en fin, no solamente, digamos, no imaginéis que es una tabla de datos o una hoja de cálculo. Bueno, pues dentro de sus páginas podéis ver toda esta, digamos, el material que utiliza para promoción de sus licencias, la promoción de su definición de lo que significa el lector. Entonces, esto no sé si se va a entender, pero os lo voy a explicar. Vamos a ver dos aproximaciones. La que llama la micro, no voy a decir microscópica, pero a nivel, digamos, elemental, y a otro nivel macro. Entonces, vamos a tratar al objeto digital como ese elemento, como ese átomo dentro de una molécula o como una molécula dentro de una proteína, por ejemplo. Entonces, vamos a deconstruir ese objeto digital y luego lo vamos a interrelacionar. Entonces, esas dos aproximaciones son lo que vamos a ver a continuación. A nivel de, digamos, micro, tenemos el objeto digital, que en este caso os he puesto el ejemplo porque tiene su vínculo con luego la parte macro, que es una metáfora de lo que sería un artículo enriquecido. No sé si os es familiar el término, pero el artículo enriquecido es aquel que además de contener ese texto, contiene además esos vínculos con el material ese, digamos, propio de ese trabajo, pero que no está embebido dentro del texto. Como puede ser, pues veis aquí, por ejemplo, puede ir asociado con sus datos, con los metadatos, e incorporar, por ejemplo, en este caso, los comentarios que han podido hacer a los referees. En fin, esto es lo que David Shotton le llama el artículo 5 estrellas, por, digamos, hacer su equivalente con lo que veis aquí, con la taza esta de Link Data, según la definición de Berners-Lee. Entonces, fijaros que tiene las mismas connotaciones. Está en la web, está en acceso abierto, luego tiene licencias que lo permiten, es legible por las máquinas, es decir, estos metadatos si realmente son unos metadatos que responden a ese protocolo, lo va a ser capaz de hacer. No tiene un formato propietario y luego sigue estándares de formatos RDF. Bueno, pues es la similitud para que lo veáis. Digamos, en esta zona estaríamos en la zona micro, que he llamado, y en esta zona estaríamos en la zona macro de conexión de los objetos digitales que, repito, tienen que ser accesibles, o sea, estar en abierto, y estar en sistemas cuya arquitectura sea abierta también. Abierta significa que las máquinas, a través de protocolos comunes, van a poder, digamos, hablar entre ellas. Pues
esa es digamos un poco la aproximación que voy a hacer a lo largo de esta presentación. En este sentido, a nivel micro vamos a hablar de las publicaciones enriquecidas y a nivel macro vamos a hablar de los big data y la nube o las redes que se crean a través de las relaciones que se crean entre ellas. Bueno, aquí hay varios lugares donde la definición de lo que es una publicación enriquecida la podéis encontrar. Esto es Driver. Driver, para que lo sepas, es un proyecto que ha estado en dos programas marcos de la Comisión Europea y que bueno, ha trabajado mucho en el tema de repositorios, pero también en el tema de los objetos digitales que los albergan. Y uno de ellos pues son las publicaciones enriquecidas, pero en el sentido de el objeto digital, que es ese artículo, cómo interrelaciona con los ficheros que tiene digamos, relacionados con él. Esto es otra también, digamos, más información sobre donde podéis encontrar el tema de publicaciones o de objetos enriquecidos. Esto es de la Fundación Search de Holanda y esto es mucho más, o sea, claramente, pero es, digamos, el ejemplo más básico, ¿no? Donde está la publicación, es decir, el texto, donde están los datos correspondientes a ese trabajo, los metadatos y luego otro tipo de objetos que podamos adicionar al mismo, ¿no? Hay ejemplos de revistas que ya han puesto en marcha. Aquí ya no vamos a hablar de revistas que son acceso abierto, ¿no? Simplemente las que, digamos, son ejemplos de alguna de estas, que tienen alguna de estas características. En este caso esta es Nature, en donde además del artículo propiamente dicho, veis aquí que dice que además puedes disponer de otros materiales, incluidos los datos relativos a ese artículo. Esto es Science, que hace poco, bueno, pues en un par de años, un año, anunció que iba a incorporar vídeos relacionados con esos artículos, es decir, además del texto. Imaginaos que es un trabajo de laboratorio, uno firma ese trabajo de laboratorio y no solamente lo tiene que describir en un párrafo, sino que uno es capaz de visualizar cómo se procede. Esto es otro ejemplo de incorporación de material a los artículos, en este caso Estel. Fijaros que no he escogido ejemplos de revistas de acceso abierto, pero revistas que permiten el autoarchivo. No sé, pero está un poco así, pero bueno. Es para que veáis más o menos el concepto de lo que son las publicaciones enriquecidas. En este sentido, ya no solamente vamos a iniciar un poco el camino hacia la zona macro que os había comentado antes. En ese sentido, bueno, pues esto es una declaración, en este caso de una persona relevante, que ha sido Elias Ternowy, director del National Institute of Health, en el que ya, pues en 2008, hace ya 3 años, empezó a vislumbrar, bueno, tampoco a vislumbrar, pero a comentar que en realidad los datos per se, así, sin relación, pues no tienen, o sea, tienen sentido, pero si podemos hacerlo, hagamos que esos datos entren, digamos, a interrelacionar con algunos que tengan relación, valga la redundancia. Bueno, pues aquí es lo que está diciendo, que en la era de Internet lo que hay un valor muy importante, que es la conexión, la conectividad entre esos objetos digitales en la web. Bueno, pues esto es la declaración. Esto es lo que luego, claro, estamos hablando del mundo biomédico. Entonces, bueno, pues ¿por qué no, si tenemos todas estas bases de datos, por qué no hacer que entre ellas interaccionen y no solamente interaccionar para crear links, ¿no? Sino pues para hacer tipo de data mining o incorporar nueva información a otros objetos digitales, como lo que vais a ver, por ejemplo, en el caso del Open Central. Si vosotros hacéis una búsqueda y vais, digamos, al artículo final de la revista que esté presente, en este caso es una de Biomed Central, en donde, por ejemplo, aquí hay una cosa que se llama Bioentities, que lo que os da es el resultado de un data mining entre numerosas bases de datos, como las que habéis visto en la diapositiva anterior. Resultado, pues hay localización, por ejemplo, en este caso,
pues si había genes, si había proteínas, estructuras de las proteínas, secuencias genéticas. Es decir, lo que ha hecho es tener las fuentes secundarias con las cuales interacciona y buscar objetos relacionados con ese artículo. Vamos a ver un poco el nivel macroscópico que os había comentado y un poco introducir también el ecosistema de datos de investigación. Si hay alguien en la sala que pudo asistir a las jornadas que hicimos de repositorios en 2006, creo que fue 2007, ya hablamos de la ecología de los repositorios. Si hay algún ecólogo en la sala también, pues seguramente no hace falta que se lo explique, ¿no? Pero, o sea, la ecología en ese sentido es la interacción, es como la interacción de los ecosistemas, digamos, en un sistema particular, ¿no? Pues entonces vamos a hablar que nosotros también podemos crear ecosistemas de sistemas de información y en concreto, repito, en este caso nos vamos a centrar un poco en los datos. De forma que esto, aunque parezca un poco lioso, esto es una figura sacada de este proyecto, que es un mapeo, en este caso, de lo que sería digamos, un entorno de donde interaccionan los repositorios con otros sistemas propios de la vida académica o no, dentro de la web, en donde se tiene en cuenta, por ejemplo, aquí tenemos los datos administrativos de lo que serían los proyectos que financian esa investigación. Aquí tenemos los investigadores que son los que interrogan a los otros sistemas. Fijaros que aquí entran a formar parte desde el usuario, o sea, desde el autor, al investigador, al editor, a los servicios administrativos. Es decir, es un ecosistema en el cual interaccionan las partes, ¿eh? Eso es un poco el sentido de ecología de la información llevada al ámbito de los repositorios. Pero si vamos un poco más allá también, esto es otro ejemplo, este es un proyecto también de la Comisión Europea y entonces, bueno, esto también está sacado de un informe en donde, digamos, vislumbran cuál sería o ofrecen una visión de lo que sería o sería necesario para crear una infraestructura dedicada a la interconexión de esos ecosistemas de información distribuidos por todo el mundo, ¿no? Sería un sistema global, un sistema universal, en donde veis aquí cada uno de estos son nodos de distinta naturaleza, no vamos a entrar ahora en lo que es, pero y luego los usuarios, ¿no? Entre ellos veis que interaccionan de distinta manera. Bueno, pues al final todas estas nubes solapadas darían lugar a esos ecosistemas que a su vez se relacionarían con otros más. Hasta llegar a una cosa como lo que veis aquí, que es la clásica figura que se pone cuando uno habla de los link data. Imaginamos que ya no es el objeto, digamos, el micro, el trabajo, con todos sus anexos, por decirlo de alguna manera, sino que ya ese propio trabajo, ese objeto digital, sea de la naturaleza que sea, empieza a interaccionar ya, digamos, a escala macro, a escala universal. Bueno, pues como esta figura, que no vamos tampoco a ver lo que son cada bolita, pero digamos que se construiría ese tipo de redes o de macro red, ¿no? Pues dicho esto, y ahora sí que nos vamos a ir un poco más al terreno del acceso abierto, vamos a ver la importancia de compartir esos datos y cómo asignar licencias que lo permitan, ¿de acuerdo? Entonces, primero, ¿por qué es importante? Bueno, esto es un pantallazo sacado de un blog de la web y claro, está diciendo, por ejemplo, en este caso son datos relativos a una investigación sobre el cáncer, ¿no? Entonces, hay ciertos datos que es relevante muchísimo poder compartirlo con la comunidad científica y en algunos casos también con la sociedad. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no tenemos que tener acceso a esa información, ¿no? En ese sentido, ya digo, la importancia es más relevante cuando toca, digamos, al tema de salud. Y, por ejemplo, pues supongo que también habrá alguien, a lo mejor, si el doctor se marchó, el que le dio el premio, pero
al menos sí que había alguien de la rama médica. La Wellcome Trust es una agencia que financia investigación, no es gubernamental. Y bueno, pues con la celebración de su 75 aniversario, lo que hicieron, bueno, no solamente ella, se reunieron otras organizaciones con bastante poder, digamos, financiero para dar proyectos, y entonces digamos que apostaron también por el tema de los datos. Repito, los datos, para quien si hay alguien que es científico, tú puedes compartirlos en crudo, tú puedes trabajar sobre ellos, los puedes, digamos, hacer un análisis, por ejemplo, un análisis estadístico diferente, los puedes reinterpretar, puedes añadir a los tuyos. Entonces o sea, en sí el dato, una observación, no te dice nada. Obviamente hay que interpretarlo y sacar unas conclusiones de aquellas observaciones. Pero si tú incorporas esas observaciones a las tuyas, las enriqueces y es probable que salga algo más rico, ¿no? Entonces, bueno, pues volviendo al tema en este caso de la salud, pues hay esta reunión en la cual todos los miembros, que son 17 entidades, no las vamos a mencionar, tenéis ahí, lo podéis ver en la web. Y entonces una de las cosas también es, digamos, un manifiesto en el sentido de avalar, digamos, el compartir esos datos, el crear esas infraestructuras para que se pueda permitir o que se pueda alcanzar este objetivo. Es decir, que no es fácil. Crear una base de datos es relativamente fácil, pero cuando tú tienes que responder unos metadatos a campos muy particulares o a muchos campos particulares, hay que tener un diseño, digamos, ya es de envergadura, y además hay que contar con el usuario, que es lo que va a querer luego, o sea, ese usuario, que le sea de utilidad, no vale crear cosas que luego el usuario no tiene respuesta. Entonces, bueno, pues todavía no ha salido nada de esto, pero saldrá, claro. Y ahí podéis ver, digamos, la declaración que hicieron o el manifiesto en favor de ese compartir los datos y, digamos, el querer poner los medios para poder hacerlo. Ahí seguís viendo, bueno, está en inglés, habla de los beneficios y de la visión. Entonces, en este caso está enfocado a la mejora de la salud pública, pero en cualquier caso que sepáis que existe, que esto no es una cosa que yo me lo estoy inventando en este momento, sino que hay un respaldo importante y de nuevo la Comisión Europea va a apostar en los próximos programas. De hecho, ya existe, quiero decir, los grandes volúmenes de datos ya se comparten, si no, no sería posible la investigación, por ejemplo, de altas energías, de partículas de altas energías, ya se hace, las observaciones astronómicas, por supuesto, las meteorológicas, las personas involucradas en estas grandes bases de datos ya comparten esa información, si no, no sería posible trabajar, ¿no?, como lo hacen. Pero, digamos, ir más allá de estas básicas e intentar crear infraestructuras, igual que hemos creado el repositorio, creemos repositorios de datos que sean, digamos, adecuados a los objetos que van a contener. Y vamos a hablar también un poco del tema de licencias y cómo afectan a los datos y también políticas luego sobre datos. Yo no soy abogado, ya se dijo al principio, yo soy doctora en ciencias químicas y entonces vamos a hablar un poco del tema de los datos, seguimos, y el tipo de licencias para ello. Hay cosas que, por ejemplo, que en los artículos ya se desconocen, aunque en datos todavía es más desconocido. Primero hay que decir que las ideas, los hechos y las observaciones sin tal, o sea, tal cual, no entran en los casos, digamos, que están contemplados en la legislación, o sea, más o menos de la que, al menos de la que yo conozco y que he leído, sobre los derechos de explotación del copyright. Si vais a la ley de propiedad intelectual de España, por ejemplo, está hablando de los soportes donde se plasma. O sea, una idea, si no se plasma en un documento, esa idea no es protegible. Lo cual no quiere decir que no sea de uno, pero es así en los casos, en los supuestos, hablamos legales, ¿no?
Sí que lo son, repito, los informes, unas bases de datos, catálogos, etc. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son potencialmente reutilizables, es decir, no hay, digamos, sí que hay que reconocer la autoría de quien los ha obtenido y agradecer, ¿no?, la sesión, pero o sea, si potencialmente es un material muy, digamos, reutilizable, pero no lo es si no se comparten. Si yo cojo y me meto en mi PC y no lo tengo, no lo tengo, digamos, compartido, si lo meto en mi cajón, pues entonces, por muy reutilizables que potencialmente lo sean, no vamos a poder hacerlo. Eso hay que tener en cuenta dos cosas, que además, eso sí que están tipificadas, que es la confidencialidad, en el caso de que haya, por ejemplo, y la privacidad, o sea, cuando hay, por ejemplo, un acuerdo entre partes porque medio un contrato y hay que guardar secreto, digamos, de los avances obtenidos, o bien porque hay datos personales, como en el caso de los casos clínicos, ¿no? Pero salvando estas dos digamos, supuestos, entonces, ¿qué podemos hacer con estos datos que digo pueden ser tan enriquecedores para el resto de la comunidad científica? Y es, pues, depositarlos en un repositorio. En principio, si no existe ese repositorio de datos, que digo, probablemente habría que adaptar los metadatos, porque obviamente si pensamos en el duplicol, pues no se va a poder adaptar fácilmente a una hoja por ejemplo, si el autor, si el título, si queremos ver el título, pero ya el resto, pues habría que hacer, digamos, un esquema de metadatos propio para el tipo de datos que vayamos a utilizar. Pero si no, pues utilicemos nuestros repositorios y lo que vamos a decirlo es que es una hoja de datos. ¿Por qué? Pues porque, vuelvo a repetir, es muy importante que si ese dato, ese objeto digital está en un lugar que es interoperable, va a ser más visible, más reutilizable y digamos, alcanzado por el resto de la sociedad. Hay mucha reticencia, si hay reticencia ya a los artículos, imaginaros que me van a robar mis datos. Bueno, son barreras que se tienen que vencer, de cambiar un poco la mentalidad, que así no se crece la ciencia, nunca se ha crecido así, y bueno, pero siempre ha habido personas que se miran mucho su tesoro, ¿no? Y hay otra cosa importante, que es lo de la preservación. Nosotros guardamos nuestros datos en nuestro cajoncito o en nuestro portátil y ahí se quedan, y puede darse el caso que al cabo de un cierto tiempo, pues aquello ya ni podamos leerlo. Una de las cosas que se va a ocupar el repositorio es precisamente de esa preservación, o al menos lo debería hacer. Luego también es un poco, digamos, menos conocido el usar licencias. Como digo, si yo ahora les pongo una hoja de cálculo de unos datos, pues ya digo, si yo no la plasmo, digamos, tan solo así, datos crudos, por decirlo de alguna manera, pues le voy a poner unas licencias, si alguien los quiere utilizar, pues que los utilice, pero que sepa cómo los tiene que utilizar. Bueno, en este sentido, todo el mundo supongo que ya conoce las licencias Creative Commons, y estas declaraciones no son particularmente de datos, pero sí de algo que puede ser un dato, porque no estamos hablando, repito, de la hoja de cálculo, sino que un dato puede ser, pues, un objeto digital, digamos, formando parte de algo. Entonces, en este sentido, estas dos declaraciones, una de la Open University, en la cual ellos lo que hacen es poner el material docente en acceso abierto, y bueno, al principio se plantean, bueno, pues ¿por qué vamos a hacer una licencia propia, vamos a pagar unos abogados que nos la creen? Y luego se dan cuenta de que, ¿para qué? Tenemos unas licencias que ya están creadas, bien creadas, digamos, con base jurídica, y por la cual no tenemos que pagar al asesor que nos diga por qué está claramente especificada. Bueno, pues eso es una declaración salida en la publicación que veis ahí, que es una serie de declaraciones en distintos ámbitos. Como veis, por ejemplo, esta sí que está traducida a distintos idiomas, entre ellos el nuestro. Y esta también me gusta haberla escogido porque es de un cantante
Y dice, ¿por qué querría alguien dedicarse a demandar a sus seguidores? Entonces él utiliza Creative Commons en la web para distribuir sus canciones. En este caso es el cantante de Tears for Fears, que no sé si lo conocéis, pero es bastante famoso. Vamos a seguir con otro tipo de licencias. Como digo, las Creative Commons son de las más, digamos, conocidas y que se utilizan bastante. En el tema de datos, algunas de ellas, bueno, en principio se podrían utilizar todas, pero hay algunas específicas para datos, y en concreto también hay una que es la de dominio público, por la cual tú dices, vale, pues yo dejo ahí, ni siquiera quiero que se me reconozca la autoría, yo la cedo, digamos, para, pues eso, el dominio público. Entonces, bueno, la Open Definition del Open Knowledge Foundation pues también tiene sus licencias, ha creado, y entonces que son compatibles con la que he mencionado, la del dominio público, que tiene Creative Commons, y también con la que sería la del buy y el compartir igual, ¿no? Bueno, pues si las vemos, bueno, esto también es una guía que tenéis ahí para quien tenga interés en leer toda la explicación. Está bastante bien, donde dice, ¿por qué tengo que hacer, por qué es deseable que facilite mis datos al público? ¿Qué licencia puedo utilizar? Bueno, pues esa es la referencia, que la podéis ver. Y aquí lo que hay es una síntesis comparativa de lo que son algunas licencias que existen ya respecto a contenidos y otras específicas para datos. En este caso, como lo que dice la definición de abierto de la Knowledge Foundation, pues entonces tiene que ser simplemente con que se reconozca y se comparta. Bueno, pues es la comparativa de cuáles, digamos, son compatibles con la misma. Bueno, pues todas estas y todas estas lo son. O bien son de dominio público, o bien se reconocen el reconocimiento, y si no se hace explícitamente el compartir igual, pues no importa, al menos el reconocimiento. Políticas, pues igual que hay políticas institucionales en las que requieren o recomiendan el acceso abierto a la producción científica, pues también lo hay para el tema de datos. No son las más, digamos, las más numerosas, pero fijaros que las instituciones que lo requieren que los proyectos financiados con sus fondos, pues entonces que depositen luego los datos vinculados a esa investigación. Muchas de ellas son médicas, claro, las primeras, y luego, bueno, pues estas son relacionadas con investigación atmosférica. Esa es una comunidad científica particular que si no comparte es imposible avanzar, y otras. Todo encontrarlas, bueno, pues este es el directorio que hemos creado en nuestro grupo de trabajo, pero también está el de la Universidad de Southampton, Roadmap, y el Juliet de Serpa. Este solamente contiene las que financian. En este caso, el nuestro y Roadmap contiene también institucionales, aparte de las financieras. Y bueno, esto es todo mi contribución. Lamento lo de la presentación muchísimo, y bueno, pues si alguien quiere alguna pregunta, espero que sí. Bueno, muchas gracias, Jaime, por tu conferencia, y si hay alguien en la sala que quiera hacerle alguna pregunta, pues ella está dispuesta a responder a cualquiera de nuestras dudas. Bueno, para tu tranquilidad sí que se te oía perfectamente, y el resto de la presentación que no hemos podido ver, como ya tú has adelantado, pues seguro que la consultamos con detenimiento en los próximos días. Una vez más agradecerte tu participación, y ya aprovecho para cerrar este acto agradeciendo a todos los que están aquí presentes su presencia en el mismo, y bueno, y agradecer también el esfuerzo realizado por el Grupo de Trabajo de Asesoría de Derechos de Autor para que todos estos actos de esta semana pues haya sido posible. Pues sin más, levantamos el acto.